Listo. Lo que les comentaba anteriormente, voy a compartir aquí la pantalla del trabajo que hicimos en la primera parte. Que esa fue la primera parte que estuvimos trabajando, donde hicimos el análisis del límite por medio de el análisis de la tabla. Me parece que hay más participantes. Sebastián Pino. Ya. Voy a ir silenciando los micrófonos para que sigamos trabajando acá. Ya. Entonces, el análisis que vamos a realizar ahora es el análisis por medio de la gráfica. La gráfica de esta función es una gráfica ¿alcanzan a ver ahí el GeoGebra o no? ¿Se ve el GeoGebra? Sí, profe, se ve. Ya, Sí, profe, se ve. perfecto. Ya, entonces. Tengo los participantes. Perfecto, voy a poner ahí. Aquí. Ya. Ahora sí. Entonces, tenemos, vamos a analizar la gráfica de esta función. Esta función se llamaba f de x igual, en el numerador se llamaba x cuadrado menos 9 dividido x menos 3. Entonces, fíjense. Todo pareciera que esta función tiene una tendencia lineal. Pareciera que esa función tiene una tendencia lineal. Vamos a ajustar aquí los datos para que le saquemos una foto y empecemos a hacer el análisis en el otro lado. Entonces vamos a la configuración. En el eje X vamos a dejar número de graduación. Vamos a poner de 1 en 1. Y en el eje Y también vamos a poner de 1 en 1. Y vamos a dejar solamente la cuadrícula mayor para que se vea bien. Ya, esa es la función entonces. Pero esa función, hay una imagen que no existe. ¿Me podrían decir ustedes dónde no existe una imagen ahí? ¿En 3? En el 3 no existe. Entonces, vamos a colocar en el 3, fíjense que en el 3 en ese lugar hay un salto, ¿cierto? En ese lugar
ese punto no existe. Y como ese punto no existe, ¿se dan cuenta que ahí el mismo GeoGebra lo indefine? Nos deja que aparezca ahí. Fíjense, voy a poner un punto. Y ese punto lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Y cuando estoy llegando al 3, indefinido, dice. Pero todo tiende a que es una función con una discontinuidad en 3. ¿Eso es lo Pregunta que hablaba del salto, profe? del salto, exacto. Ahora, como GeoGebra está fabricado de esa manera, lo que yo voy a hacer acá, solamente para que quede claro lo que está sucediendo aquí, yo voy a escribir eso y voy a transformar ese punto que finalmente es una discontinuidad, como lo habíamos conversado, lo voy a transformar de la siguiente manera, solamente voy a poner un punto con ese estilo y le voy a poner un color blanco. De tal manera que se entienda que en ese lugar existe una discontinuidad. ¿Ya? Y con esa función entonces vamos a trabajar para mirar el análisis de esta función de manera gráfica. Voy a hacer un zoom. ¿Logran ver el zoom ustedes? Sí. Ya, perfecto. Entonces, gráficamente uno debería analizar lo siguiente. Uno debería pensar, bueno, ¿qué pasa si tomo un número cercano al 3? Deme un minuto porque voy a copiar esta imagen. Para que trabajemos con esa función que estamos haciendo el análisis gráfico. Uy, no me pide, no. Guarda. Vamos a ver si la puedo pegar inmediatamente aquí. No, no me permite pegarla ahí, pero vamos a hacer lo siguiente. Si me dan un minutito, lo voy a hacer así. Exportar imagen. Ahí sí. Vamos a descargar esa imagen. La vamos a guardar. La guardamos. Y a ver si la puedo abrir desde aquí. Imagen, insertar. Y aquí está. Perfecto. Entonces, hagamos el análisis gráfico. Y vamos a colocar acá que lo que estamos realizando es un análisis gráfico del límite. Entonces, dentro de ese análisis gráfico del límite que estamos realizando, ya dijimos que nosotros teníamos que tomar números muy cercanos al 3. Entonces, si yo miro acá, hay que tomar números que nos vamos acercando hacia el 3. Ya habíamos dicho que nos acercamos desde la izquierda y desde la derecha hacia el 3. Por lo tanto,
Si yo agrando esto, estaríamos hablando de valores muy cercanos a 3 desde la izquierda y muy cercanos a 3 desde la derecha. Como nosotros esto lo analizamos ahora de manera gráfica, lo que tenemos que hacer es pensar, ¿qué pasa si este valor sube y choca acá y dónde se refleja? Eso en el fondo es. Vuelvo a repetir. ¿Qué pasa si un número acá sube hasta ahí? ¿Y cómo esto se refleja acá? Después, ¿cómo el segundo número sube hasta ahí? Y se refleja acá. ¿Cómo el tercer número sube y se refleja acá? Por lo tanto, yo me tengo que quedar con esta parte. Me tengo que quedar con esta parte. Es decir, en la medida que el 3 se iba acercando desde la izquierda, los números que se iban acercando desde la izquierda, estos numeritos se iban acercando hacia el 6. De la misma manera, debería analizar qué es lo que sucede con esos otros números que se van acercando desde la derecha hacia la izquierda. Se van acercando al número 3. Y debería hacer un análisis similar. Yo podría borrar todo eso y ahora hacer el análisis similar. Si esto sube, repito, si esto sube, entonces esto se refleja. Después, esto sube, también se refleja. Como está cerca, si esto sube, esto también se refleja. Y yo me debería quedar con ese análisis. Que por lo visto, esto va acercándose hacia el 6. Ese análisis gráfico es importante cuando nosotros tengamos que realizar análisis gráficos de funciones por tramo. ¿Consulta, chiquillos? Cuando la recta, profe, es más horizontal, ¿Ya? ¿pasa lo mismo? Si la recta es más horizontal, pasa lo mismo. Ahora, si la recta es horizontal, es una función constante, ¿cierto? Teléfono desconectado. ¿Aló? ¿A alguien se le apagó? Sí. ¿Quién es Rodrigo? ¿O Felipe? ¿Quién estaba preguntando? Oscar está preguntando. No sé por qué Oscar. no aparezco. Sí, ahí aparece Oscar González. Ah, ya. Claro, si la función fuese, vamos a poner un ejemplo de función aquí. Para el análisis gráfico. Supongamos
que la función que vamos a trabajar es una función constante. Así. Y quiero analizar justo aquí, en el 4. Entonces voy mirando los números que están acercándose al 4. Que ya habíamos anteriormente dicho que podría ser el 3,9, el 3,99, el 3,999, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en el caso de la función constante, si yo voy mirando esto acá, da un número. Supongamos 8, supongamos. Acá también va a dar 8. Acá también va a dar 8. En todos va a dar 8. Por lo tanto, el límite desde la izquierda es 8. Y si me acerco desde la derecha, también va a ser 8. Por lo tanto, los límites que van en funciones constantes existen y siempre va a ser el mismo número cuando es horizontal. Para este caso, que es una función que no es constante, sino que es una función lineal, podemos colocar acá lo siguiente. Al realizar un análisis gráfico, es posible verificar que la función cuando x se acerca a 3 desde la izquierda, los resultados se acercan a 6. De la misma manera, es posible verificar que la función se acerca a 6 cuando x se acerca a 3 desde la derecha. Por lo tanto, si los límites laterales coinciden, entonces el límite existe. Es decir, para este caso, el límite cuando x tiende a 3 de la función es 6. También vamos a hacer un alcance acá y lo vamos a dejar anotado. Vamos a decir
Quedó fea esa flecha. Vamos a poner ahí. Notar la discontinuidad. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, cuando ¿Sí? encontramos nosotros la discontinuidad, era el denominador el que nos da como la pista de Exacto. si daba 0 era porque era discontinuo. Claro, la imagen no existe y automáticamente hay una discontinuidad ahí. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, ya viendo que está como finalizando ya como el ejercicio, porque ya está como todo demás en la gráfica, ¿Mm? usted había dicho en la clase anterior que tal vez usted solamente me iba a dar datos de la gráfica y de ahí cómo generar el análisis de límite, ¿cierto? Claro. Ya, en este caso, por ejemplo, usted va, digamos que tira la recta nomás y sin colocar la discontinuidad. Nosotros No, deberíamos, probablemente vaya a la discontinuidad. ya, Sí, si ya, preguntamos algo así, tiene que ir la discontinuidad. Para hacer énfasis de que eso no es una función lineal, que hay una discontinuidad en ese punto. ya, no es que nosotros tengamos que llevar a todo anterior y dar como conclusiones. Claro, es más complejo que ustedes puedan adivinar esa discontinuidad porque gráficamente no se va a observar. Ya, pero sí se nos entregaría la función, ¿o no? ¿Cómo qué? ¿Sí se entregaría la función? Porque, Claro, claro, porque ahora vamos a ver una tercera forma de analizarlo. Porque la primera sí, fue a través de la tabla, que concluimos que era el límite daba 6. Una segunda forma fue a través del límite, ujú, que lo voy a mover ahí, que la conclusión fue la misma, ¿o no? sí, La conclusión fue la misma. La conclusión es la misma. Y ahora vamos a ver una tercera manera, que es algebraicamente. ¿Cómo podemos determinar el límite que está ahí, pero ahora de manera algebraica? Entonces vamos a poner ahí análisis del límite. Con una estrategia algebraica. En este caso, para poder hacerlo de una estrategia algebraica, primero que todo, anotamos el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 9 dividido x menos 3. Ese era
el límite que nos pedían. Entonces, para poder hacer con una estrategia algebraica, si yo noto que hay una discontinuidad, como lo que está ahí abajo, que nosotros desde antemano nos dimos cuenta que había una discontinuidad en esa parte de ahí. Ahí. Sabíamos que había una discontinuidad. Entonces, esa discontinuidad, nosotros podemos transformar la función. Y la transformación de esa función se puede hacer a través de la factorización. Por ejemplo, eso va a ser lo mismo que el límite cuando x tiende a 3. Y noten que ese numerador de ahí es posible escribirlo de la siguiente manera. Lo voy a escribir de nuevo. Es posible escribirlo como x más 3, x menos 3. Dividido entonces, fíjense cómo esa parte de ahí se transformó en eso, por medio de una factorización. ¿Esto qué permite? Permite utilizar algunos de los teoremas de límite, porque si yo logro simplificar esto, como se hacía en matemática 1, entonces esto queda de la siguiente manera. Límite cuando x tiende a 3 de x más 3, porque eso se eliminó y sobrevivió solamente el x más 3, sobrevivió ese. Por lo tanto, al tener eso, puedo evaluar, puedo actuar de la misma manera. Voy a anotar acá, de la misma manera que si uno calculara una imagen. Y eso muchas veces ayuda voy a poner aquí que es equivalente a f de 3, a evaluar, a reemplazar en 3. Por lo tanto, si yo reemplazo en 3, ese numerito lo reemplazo ahí, ya puedo calcular el límite de manera algebraica y me quedaría 3 más 3. Voy a hacer énfasis ahí. O sea, una vez que yo factorizo y simplifico, ahora puedo hacer de cuenta que estoy calculando una imagen. Y ese resultado va a ser el resultado del límite. Y es igual a 6. Por lo tanto, en la conclusión, mediante esta estrategia, puedo decir
Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 3, de la función, que se llamaba x cuadrado menos 9 partido x menos 3, es igual a 6. Entonces, es necesario tener claridad de las tres formas de calcular límites. Por medio de la tabla, el análisis gráfico y la estrategia algebraica. Ahí están las tres maneras con las cuales vamos a trabajar en el cálculo de límites. ¿Dudas? ¿Consultas? Felipe Pereira está ahí levantando la mano. Vicente Sánchez. Profe, en el libro usted lo va a subir a lo de WhatsApp, ¿cierto? El libro está ya en el ambiente de aprendizaje. Ya. Ahí existen más ejercicios como para seguir practicando Sí. lo de factorización. Sí, y yo, por ejemplo, aquí está esa factorización, está el análisis gráfico, si se dan cuenta, en esa parte está el análisis de la tabla, en esa parte está el análisis gráfico, aquí están las conclusiones, y aquí está la factorización. Entonces, Vale. esas tres formas están explicadas de otra manera acá. Como tarea podríamos dejar el análisis del problema 2, el análisis del problema 3, el análisis del problema 4, y yo después le voy a dar algunos problemas en particular. ¿Ya? Que se puedan trabajar de las tres maneras el cálculo de los límites. ¿Ok? Ok. Rápidamente necesito los nombres antes que se acabe la sesión. Felipe Pereira. Oscar González. ¿Ya? ¿Quién más? Sebastián Pino. Michael Vega. Michael. Michael Vega. Michael Vega. Hugo Salas. Hugo Salas. Brian Salas. Vicente Sánchez. Brian Salas. Ah, perdón. Sí, Brian Salas, ¿cierto? Sí, sí. Sánchez Vicente. Yo después lo reviso. ¿Quién más? Rodrigo Flores. Rodrigo Flores. Yo. Apellido, nombre, apellido. Dayana Proboste. Ya, tienes que revisar el video. Dayana Proboste. Sí. Y estaríamos, Profe, parece, Vicente ¿no? Sánchez no me puso. Vicente, Vicente Sánchez. yo después lo voy chequeando. Profe, me quedó una pura duda con el último análisis, nada más que eso. Sí. Pero bueno, voy a hacer la primera tarea y después voy a mandar las dudas. Ya, pues, sí, ningún problema. Yo voy a tratar de hacer un número. Queda menos de un minuto.
Ya, chiquillos, antes que se Era el corte. 2, el 3 y el 4, ¿cierto? Sí, pero yo se los voy a Vale. recordar en otro video, antes que se corte. Ok. Vale, vale. Ya, Ya, profe. chiquillos, que estén bien. Buenas noches. Chau. Nos Hasta luego, vemos. cuídese, chao. Gracias, profe. Chao, chao.